¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar con una persona que se dedica a las finanzas y se autonombra terapeuta financiero. Él es Daniel Castillo y está aquí con nosotros para platicarnos sobre todas nuestras dudas en cuanto a temas financieros, que la verdad me considero totalmente desconocedor. Soy un principiante en todos estos. Entonces mis preguntas realmente van a ser genuinas desde la duda y pues me gustaría que nos explicaras a qué te refieres con ser un terapeuta financiero. Ok, bueno, muchísimas gracias, Omar. La verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí. Muy bonita la vista que tenemos acá. La verdad es que todo excelente. Mira, fíjate que en realidad yo no comencé autodenominándome terapeuta financiero, sino que fue, digamos, como que un título que adopté y me gustó, ¿no? Resulta que a lo largo de los pocos o muchos años que he dado asesoría financiera, y todavía hace una semana me pasó con una clienta, eh, que estuvimos revisando sus temas sobre su emprendimiento y sobre sus finanzas personales, y al final siempre me gusta terminar y comenzar con la misma palabra, con la misma pregunta, que es ¿cómo te sientes? Y ella se sentía mucho más tranquila, se sentía más segura, tenía como mucho más claridad, y justo ella me decía, ay no, justo me siento como cuando salgo de terapia, que sé que esos temas sí los conoces, ¿no? Entonces, digamos que me gustó esa aproximación de la terapia financiera. Y bueno, pues, ¿por qué todo este rollo? Primero porque partimos de que la dimensión financiera o económica de nuestras vidas es como cualquier otra dimensión humana, ¿no? Entonces, creo que luego uno de los errores en los que caemos es como pensar que es un tema completamente aparte, soy yo y otra cosa completamente diferente como mis finanzas y el dinero, ¿no? Cuando en realidad tu situación financiera, económica, pues es de lo que depende mayoritariamente las condiciones materiales de tu vida, es decir, lo que comes, a dónde vas de vacaciones, si vas de vacaciones, qué tanto trabajas, en dónde trabajas, pues todo eso viene, digamos, con el tema transversal del dinero. Entonces, sobre todo me gustó esa aproximación primero por esa razón. La segunda es reconocer que no hay fórmulas mágicas y no hay una sola receta que se aplique a todos. Entonces, digamos que lo que nosotros pretendemos o lo que yo pretendo cuando tengo clientes es primero escuchar qué es lo verdaderamente importante, cuáles son las problemáticas que han tenido, qué han intentado, qué sí les ha servido, qué cosas no les ha servido, y a partir de ahí tratar de proveerles de más y mejores herramientas para que puedan enfrentar su realidad, ¿no? Creo que tú como terapeuta habrás notado que probablemente si tú vas a hablar de una pareja, ¿no? Algún exnovio o novio o relación problemática, un terapeuta jamás te va a decir, no, sí, córtalo. Probablemente sería más fácil y todos quisiéramos en esta vida que nos digan qué hacer, pero vivimos en una realidad compleja, en una vida compleja. Entonces, lo que nosotros pretendemos, nosotros jamás te vamos a dar una receta, ¿no? Una fórmula, porque pues sería muy poco realista pensar que esa fórmula se va a aplicar para todos y que a todos les va a funcionar, ¿no? Entonces, justo lo que pretendemos es eso, ayudarte a conocer qué es lo que verdaderamente quieres, qué es lo verdaderamente importante para ti, y ver que en el día a día de tus acciones y de tus decisiones financieras, ver que sí vayan encaminadas a esas metas y a eso que dices que para ti es importante. Porque si... Entonces eso es básicamente las dos cosas que pretendemos con esto de terapia financiera. Sí, justo estaba viendo un youtuber que hablaba de que a él no le gustaba el desarrollo personal ni esos temas Uh-huh. y era como muy genuino en decirlo y lo dijo así muy coloquialmente. Y él se dedica a hablar de dinero, de negocios, de cómo hacer negocio en línea, te da muchos temas, pero todos enfocados a dinero. Entonces,
justo tiene sentido para mí su perspectiva de que a veces lo que te está causando una incomodidad o una inestabilidad emocional o en tus relaciones, como tú dices, es el dinero y son los números y les tenemos miedo. Muchas personas, incluyéndome, les tenemos miedo a entender las finanzas, incluso nuestras propias finanzas. Tratamos como de lo mínimo que podamos pensar en números, en el día, y mejor nos enfocamos en otros temas. Entonces creo que al final de cuentas es, como tú dices, es como una base, ¿no? En psicología se maneja esta pirámide de Maslow, de cómo las necesidades básicas pues están hasta abajo y luego vienen las de seguridad, y yo creo que ahí entraría las cuestiones económicas. Y a veces nos basamos más no sé, en sentirnos que nuestro día esté lleno, ¿no? Por ejemplo, actualmente nos queremos sentir productivos todo el día y queremos estar haciendo cosas todo el día, pero a veces esas cosas no nos están generando unas buenas finanzas, o incluso justo nuestras actividades y nuestros hábitos son los que nos tienen atorados y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que es muy importante lo que comentas, y más personas deberíamos de estar atendiendo nuestras finanzas personales o de nuestras empresas, ¿no? Sobre todo creo que lo primero que hay que entender es la dimensión y la importancia y el impacto que tiene el tema financiero o la dimensión económica en nuestras vidas y en el resto de las dimensiones. Es decir, ya se habla desde hace muchos años de esto que se le llama estrés financiero, la angustia que genera el no saber si voy a alcanzar el fin de mes, ¿no? El tener el montón de deudas acumulándose, el tener 3, 4, 5, 6 tarjetas de crédito y luego ya no saber ni cómo salir del hoyo. Y esto es por poner un ejemplo, pero también si nos vamos a la parte de las relaciones románticas, incluso una de las principales causas de separaciones y de conflictos en las relaciones, sobre todo cuando ya son relaciones como mucho más estables, una pues es infidelidad, es como de la más común, y la segunda son diferencias o problemas económicos. Entonces, algo que sí he notado en este tiempo es que, a pesar de que es un tema tan importante, sobre todo por esto que vemos que afecta toda nuestra vida, aún así se habla muy poco. Y yo eso me he dado cuenta que he estado en reuniones con amigos, con compañeros, con familia, y tenemos mucha más facilidad de hablar sobre nuestra parte sexual, de qué hicimos, con quién, por dónde, pero no me preguntes cuánto gano, ¿no? Entonces, o si tengo deudas, o de cuántas son mis deudas. Entonces creo que la parte que tenemos que ir trabajando es justo pues comenzar a hablar de ello, ¿no? Y creo que también mucho del por qué no se habla proviene de una culpa. ¿Y por qué, desde mi punto de vista, hay mucho esta culpa? Porque en todas las redes sociales y en general en donde nos movemos, estamos plagados de discursos de o fotos en Instagram de gente en la playa que tú dices, demonios, ¿cómo le hacen para vivir 9 de 12 meses en la playa? Y yo aquí sigo chambeándole, ¿no? Entonces, que son expectativas completamente irreales, inalcanzables. Y la segunda es que está plagado, sobre todo estos podcasts, redes, personas, gurús de dinero que te dicen 5 cosas que deberías estar haciendo o que no deberías. Estos son los principales errores con tu dinero. Y entonces hay una visión de que se piensa que pues es que ¿quién estás manejando bien eso? Hay que ser Superman para poder cumplir con todas esas reglas, ¿no? Que además muchas de ellas se contradicen. Entonces, no importa qué estés haciendo, estás mal. Entonces, claro que genera una culpa y una angustia porque es como, pues no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo mal, porque por todos lados te dicen que lo estás haciendo mal, ¿no? Y por qué gastas tanto en ir al cine, y por qué gastas tanto en ropa, y por qué no estás ahorrando para tu futuro, ¿no? Entonces, sobre todo viene un discurso muy normativo de cómo debe ser, y también con mucha culpa. Entonces creo que esos son como los dos principales retos que tenemos que afrontar, ¿no? Justo el comenzar a hablar y ver que no hay un solo camino. A mí me parecería muy atrevido, por no decir otra palabra de mi parte, decir,
oye Omar, la verdad es que esto es lo que tienes que hacer con tu dinero, ¿no? Pues yo no sé cuáles son tus prioridades, yo no sé cuál es tu historia de vida, yo no sé lo que es verdaderamente importante para ti. Justo lo que pretendemos cuando comenzamos a trabajar juntos es eso. Primero, pues escuchar, conocer tu realidad, conocer tus expectativas, conocer tus condiciones, ¿no? Porque también yo te voy a decir, oye, pues tienes que ahorrar, por decir un número, tienes que ahorrar 15,000 pesos, pero alguien me dirá, oye, pues gano 16 o gano 5, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le hago? Y creo que ahí es donde viene como esta parte de la escucha, que es súper importante. Ok, sí, tienes que hacer como un análisis, ¿no? De como en todo. Al momento de hacer una campaña de marketing, al momento de dar terapia, tienes que primero escuchar al paciente o a la persona, ¿no? O empresa en este caso, de qué necesita. Y, por ejemplo, si lo lleváramos a casos prácticos, ¿tienes algún ejemplo que te gustaría platicar de algún consultante o paciente de terapia financiera que, digamos, desde dónde venía y cómo, a dónde llegó después de una asesoría? Creo que uno de los principales retos que he encontrado con los consultantes es que sí tienen más o menos claro que es importante ahorrar o invertir, pero no queda claro por qué ni para qué. Entonces, justamente hay muchas personas que tienen pues la idea de que hay que ganar muchísimo dinero y evidentemente hay una cantidad enorme de población, particularmente en México, que no está en condiciones de poder hacer ese ahorro, ¿no? Que dicen, oye, pues es que si ganas 10 pesos, ahorra uno. Pero eso creo que justamente es hablar desde una posición bastante privilegiada y sin conocer verdaderamente la realidad de muchas personas. Sin embargo, para muchos de mis clientes que en realidad son personas, bueno, de Guadalajara, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, que son universitarios, sí tienen en su vida un cierto nivel de condiciones que sí les permite o que sí les pudiera permitir poder, por ejemplo, ahorrar o invertir. Sin embargo, no encuentran las herramientas para hacerlo. Lo primero es que generalmente lo que nos asusta, y bueno, ahí está. Lo primero es que es un tema desconocido. Lo desconocido en general genera miedo y angustia. El miedo podrás explicar probablemente mejor, genera o ataque o huye o te paralizas, ¿no? Generalmente aquí, bueno, pues ¿a qué atacas, no? ¿No vas a padrear al banco? Pues entonces la gente generalmente se paraliza y pospone, ¿no? Lo que no se ve no existe. Entonces digamos que la inacción es acá uno de los principales enemigos. Creo que en ese sentido, lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona, ver qué es lo que quiere y entonces comenzar a explicar qué es el ahorro, qué instrumentos existen de ahorro, cuáles métodos existen para el ahorro, para que pueda ser algo mucho más familiar y una vez perdiendo el miedo pueden comenzar. Otra cosa que creo que aplica para que las metas sean alcanzables y no solamente financieras, sino hablemos de correr un maratón, de la dieta, ¿no? Del gimnasio. Hay ciertas cosas que son claves para aumentar las probabilidades de éxito. Una es comenzar, eso es súper importante, comenzar chiquito. Esa meta alcanzable, chiquita, a corto plazo, me da esta sensación como de éxito y dices, oye, yo voy a lograr ahorrar 1,000,000 de pesos. Si tú me lo preguntas ahora, yo probablemente te diga, ahorita no. Pero, ¿qué te parece si vamos poniéndonos una meta más chiquita de aquí al fin de año? ¿Cuánto podrías ahorrar, no? Ah, no, pues yo puedo ahorrar tanto. Ah, perfecto. Y a fin de año es, oye, te fue muy bien, lo lograste, ¿qué hiciste? Entonces creo que ese es el caminito que hay que seguir. Primero explicar y hablar para que se vaya quitando el miedo, ¿no? Una vez que ya logramos como vencer esa inacción y que ya comenzamos a dar el primer paso, siempre es lo más importante, vamos a dar pasos pequeños, ¿no? Creo que no hay que volar
querer volar antes de caminar. Entonces, bueno, primero vamos gateando, vamos dando unos pasitos y después ya vamos a estrategias un poco más completas, pero que también ciertamente muchas veces son un poco más complejas. Entonces comenzamos tal vez primero ahorrando cierta cantidad mensual en CETES, y después ya tenemos un plan personal de retiro, ya tenemos unas inversiones al corto plazo, otras inversiones con cierto capital variable que me dan mayor rendimiento, ya puedo comenzar a invertir tal vez en acciones o en índices. Entonces, pero pues vamos empezando de poco a poco, ¿no? Entonces creo que eso sería como lo más importante y el paso de que sobre todo lo que yo aspiro a que mis clientes logren, más allá de un número en su cuenta de banco, es esta paz mental y esta satisfacción que te da saber que tal vez no estás donde quieres estar, pero ya estás caminando en ese camino, ¿no? Esa tranquilidad de decir, ya sé cuánto tengo en mi Afore, ¿no? Que probablemente es algo que muchos que nos escuchan dicen, sí, escuché que eso era importante, pero nunca lo he revisado, ¿no? Y es como, es más, ¿tengo Afore? ¿Cómo puedo checar cuál es mi Afore, ¿no? Entonces vamos comenzando de poquito a poquito y esa tranquilidad de saber que no simplemente tu vida está yéndose por donde se puede, ¿no? Sino que tú estás decidiendo activamente en caminar hacia donde quieres ir, ¿no? Y eso, por supuesto que implica un montón de responsabilidad. No es una tarea fácil, pero creo que es muy satisfactorio. Sí, creo que cuando hablas de toda esta información que hay en internet y en podcast y en videos, en redes, de finanzas, de hábitos, de que tienes que ser masculinidad frágil y luego de que no, somos hombres, y luego de que cuida tu dinero y luego de manifestación, que tú créetela, o sea, hay demasiada información, estamos saturados y creo que justo genera eso que mencionas al final, de que sentimos que no tenemos las riendas de nuestra vida porque hay 1000 factores que la controlan y no nosotros mismos, y creo que justo es eso, tenemos que aprender a que nosotros somos los que estamos en las riendas y los que vamos tomando decisiones y avanzando, ¿no? En este camino. Mencionas ahorrar, mencionas invertir y el Afore, ¿no? Es ahorita los 3 puntos creo que entendí más importantes. Y por ejemplo, si lo llevaras a un caso práctico, brevemente, a lo mejor no decir qué pasó, pero no sé, a lo mejor alguna persona que tú dices, es que debía en sus tarjetas, vivía estresada y ahorita vive bien tranqui porque no tiene deudas en tarjetas. No sé, ¿algo así te ha pasado? Creo que en realidad allí sí ha pasado, y que creo que antes de entrar como al caso en particular me gustaría decir, a fin de cuentas es un proceso. Cuando uno llega con algún problema como depresión, casos severos de ansiedad con un terapeuta, no te va a decir, estos son los 5 hacks para que soluciones tu vida, ¿no? Es un proceso. Sí, fíjate que nos pasó con un cliente, con un amigo mío que tenía bastantes deudas, acababa de perder su trabajo y había tenido mucha dificultad en mantenerlo, ¿no? Y pues lo primero que se hizo fue hacer un desglose y un registro de todo lo que gasta, ¿no? Cuánto cuesta o cuánto tiene que ganar, dinero tiene que tener en el banco o en su cartera para poder vivir. Eso entre renta, gasolina, teléfono, suscripciones de Netflix, comida, súper, transporte, todo, ¿no? Eso es como lo primero, tener un panorama claro. Después hicimos todo el análisis y el recuento de las deudas que tenía, que no eran tan pocas, pero pues es lo que es, ¿no? Aquí lo que venimos a hacer no es a juzgar, sino pues a agarrar el toro por los cuernos y ver la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, esta es mi situación y debo 200,000 pesos, punto, ¿no? O sea, que cambies tu mentalidad no te va a hacer que debas más o que debas menos, punto.
A partir de ahí se hizo un plan de ingresos y creo que algo de lo que no se habla mucho es que generalmente dicen, oye, recorta tus gastos. Sí, pero eso tiene un límite. Entonces la verdad es que, pues si por más que le recortes, tu límite tiende a cero, ¿no? Y sobre todo la parte de lo que luego no se habla, o cuando se habla como de una manera muy romántica, es pues el de generar más ingresos. Y entonces pues me senté con él y le dije, hermano, pues lo siento mucho, pero es que tienes que ganar más. O sea, no hay manera que con este trabajo te dé, ¿no? Porque ganaba más o menos la mitad de lo que necesitaba. Y entonces, justo mucho del asunto de emprender, que se ha disparado en los últimos años, no es un resultado, no es porque la gente ahora le haya cambiado el chip y ahora esté más motivada, sino que las condiciones laborales de seguridad y de ganancias que se tenían antes ya no están. Entonces es una cuestión de supervivencia, ¿no? Los trabajos secundarios, todo este movimiento que en la pandemia, no sé si recuerdas lo de las nenis, que les empezaron a echar mucha carrilla a las nenis, ¿no? De punto medio, ¿dónde entregas? Pues justo es que ahora sí, trabajo en una oficina de recepcionista, pero también hago pasteles, pero también en época navideña me pongo a envolver regalos, ¿no? Entonces, es una respuesta económica a la situación de precarización que estamos viviendo en México y probablemente en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, tienes que conseguir otro trabajo, no para que sigas tus sueños en este momento, para que completes para vivir, ¿no? Entonces, justo le ayudamos a hacer un análisis como de costo-beneficio entre las oportunidades laborales que tenía. Por ejemplo, si tú me dices, oye, yo voy a tener un nuevo trabajo que me va a pagar 5,000 pesos más en Tepic. Ok, oye, pero ¿te vas a ir a vivir allá? No, aquí me voy a quedar. Oye, pues entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, vas a pagar doble renta, tus costos de traslado, y que son luego decisiones que parecieran muy obvias, como, oye, pues si allá me pagan más, pues me cambio de trabajo, ¿no? Pero ya que haces un análisis un poco más detallado, pues no son tan buenas decisiones, ¿no? Eso es lo que le ayudamos a hacer. Ese fue el siguiente paso. Una vez que afortunadamente ya logró tener ese nuevo trabajo, esperamos un par de meses a que se estabilizara y después hicimos un plan para el pago de su deuda, ¿no? Decidimos que era lo más urgente y lo más importante para pagar. Aquí también es como bien interesante hacer los análisis bien de las tasas de interés, porque también, oye, pero pago solo 500 pesos al mes. Sí, pero tal vez te está cobrando una tasa mucho mayor, ¿no? Entonces ahí es donde puedes hacer ciertas estrategias como con la deuda. Si tuvieras una tarjeta de crédito que por alguna razón sea la más baja, con eso pagas el resto de tu deuda y entonces ya en el global tu deuda tal vez es la misma, pero con una tasa mucho menor. Entonces, esos análisis son los que también le ayudamos a hacer y me encantaría decir que ahora es un empresario con 50 empleados, ¿no? Que justo estamos como acostumbrados a los cuentos mágicos, ¿no? Pero lamentablemente la realidad en su general no es así. Por supuesto que existen casos de éxito, por supuesto que existen estas personas self-made, ¿no? Pero para la gran mayoría de los mortales y de los que están escuchando este podcast, probablemente no seamos de ese porcentaje. Entonces, no hay que asumirlo con culpa, sino como una realidad. Y porque pues estrictamente no es algo que esté dentro de nuestro poder. Lo que sí es enfocarnos en qué cosas sí están dentro de nuestro actuar y dentro de nuestra responsabilidad, y pues empezar a trabajar de ahí. Es lo mismo que con la terapia. Oye, pero es que mi mamá fue terrible madre. Pues sí, pero yo no puedo trabajar con tu mamá. ¿Qué podemos hacer tú y yo a partir de ese contexto, no? Entonces no negamos el contexto, lo reconocemos tan crudo como es y a partir de ahí trabajamos. Sí, yo también creo que justo es
La clave no es gastar menos, que sí es importante, pero es ganar más, generar más en su generalidad, ¿no? Pues actualmente tenemos muchos más medios que antes, medios digitales, pero no estamos acostumbrados, no conocemos, necesitamos obviamente pues empaparnos de todas estas nuevas formas, ¿no?, de generar dinero. Y anteriormente pues quizás sí había más seguridad, podías tener tu trabajo con múltiples beneficios y solo un trabajo. Entonces actualmente pues esto ha cambiado y creo que justo es como empezar a buscar estas oportunidades. Sin embargo, como tú lo comentas, ¿no? Es como mmm, creemos a veces, por toda la información que escuchamos, de que a lo mejor gasto menos y ya, ¿no? O sea, mi tarjeta la voy a ir pagando, pues ahí voy a ir pagando mi tarjeta, luego veo a ver si donde invierto en algún lado, pero bueno, todavía tengo mi deuda, entonces mejor ya no invierto, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de la pregunta que te hacía, si esta persona llegó con un estrés, con no sé qué hacer y salió con ya sé qué hacer, ¿no? Y me da tranquilidad porque estoy en el camino de mejorar mis finanzas personales. Exacto, y creo que justo ahí en este asunto que mencionas, dentro de lo que platicamos, de que todos los redes, perfiles de Instagram, coaches financieros, te dicen todo lo que no hay que hacer y cómo debe ser. También recuerdo que hay un tema en particular que me resulta que todos tienen una fijación, y que es el tema de los gastos hormiga, ¿no? Hay una fijación con los gastos hormiga, y yo la verdad personalmente digo, dejen a la gente ser feliz, maldita sea. Entonces creo que es que con este Starbucks ya te hubieras comprado un Lamborghini. A ver, la gran mayoría de la gente no se compra un Starbucks diario, ¿no? Si puedes comprar un Starbucks diario, probablemente tus problemas sean otros. Y no está mal, ni unos son más válidos que otros, simplemente estás en otra realidad. Entonces, creo que justamente son ese tipo de cositas que no nos ayudan y que hay que dejar de flagelarnos, ¿no? Es que sí, pero es que siempre voy al cine, ¿no? Entonces, está bien. Lo que yo te preguntaría es, ¿esa ida al cine te acerca a esa vida que quieres tener? Por ejemplo, yo te comparto que para mí una de las dinámicas más importantes de mi relación era ir al cine. A mí me hacía tremendamente feliz ir al cine. Entonces, para mí, ese dinero que me gastaba era el dinero mejor gastado, ¿no? De lo que tenía. Entonces, creo que justo yo no soy ni yo, ni nadie, ni ningún gurú es quien para decirte cómo tienes que manejar tu dinero. Entonces, es un asunto de responsabilidad bien grande, de decir, agarrarme y decir, de verdad, esto me va a llevar a donde quiero, y sobre eso caminar. Ok. Sí, yo también creo, justo cuando lo estabas mencionando, que a lo mejor, bueno, si tienes una exageración de gastos hormiga, pues sí hay que analizarlo, pero justo gastos hormiga es ese café que te tomaste y te la pasaste bien a gusto, a lo mejor con tus amigos, o un desayuno, ¿no? Y conociste a alguien que va a aportar a tu vida, o vas a hacer negocios con alguien, o fuiste a una peda y conociste personas importantes o que aportaron algo. Entonces yo creo que es como encontrar ese balance, ¿no? Y no es obsesionarnos con a lo mejor nuestra meta, y que puede ser muy disparada a la realidad. Y yo creo que es mucho mejor pensar en avanzar, ¿no? En avanzar en cuanto a tus finanzas. Entonces, si nos fuéramos a lo básico, ¿qué sería lo que tendríamos que estar revisando las personas que a lo mejor no sabemos de finanzas? ¿Qué tendríamos que revisar específicamente? Creo que lo primero sería tener un control, o bueno, antes del control, un registro de cuánto gasto y cuánto gano. Cuánto entra a mi cuenta, a mi cartera, y cuánto sale. Sobre todo si hay que priorizar entre decidir primero tener definido qué entra o qué sale. Bueno, primero qué sale. Lo primero es tener bien definidos tus egresos. Una vez que tienes definidos tus egresos, y bueno, para esto
hay varias estrategias, usa la que a ti te funcione, ¿no? Está desde las personas que guardan todos los tickets y a fin de mes se ponen a registrarlos todos. Hay unos que tienen una libretita específica, hay quienes usan una app para tener un registro, un pequeño hack, ¿no? Digamos, que usan muchos y que personalmente yo también uso, es pagar prácticamente todo con tarjeta de crédito. Entonces esto me sirve para que también, si quiero revisar mis gastos, pues automáticamente ahí tengo en mi estado de cuenta dónde se fue el dinero, y que además me permite generar un historial crediticio que, sobre todo al comienzo de la vida financiera, ¿no? En cuanto empezamos a ya ganar dinero, es importante ir generando historial crediticio, y por supuesto siempre asegurándote de que todo eso que gastas pues lo vayas a poder pagar, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo creo que es plantearte justamente qué quieres. Una vez que tienes claro dónde estás, te puedes preguntar, bueno, ¿a dónde quiero ir? Entonces ahí es cuando te puedes empezar a preguntar cosas sobre ahorros en el corto o mediano plazo, ya sean para unas vacaciones, ya sea para una nueva computadora, ya sea para... No quiero poner el ejemplo del carro porque personalmente creo que financieramente es una decisión bastante cuestionable, pero pues a fin de cuentas para algunas personas será funcional. Y sobre todo hay otra... Dentro de esas metas sí creo que es importante, y que sí siempre lo pongo sobre la mesa para que las personas lo reflexionen, es la parte del retiro. Hay una frase que es como, bueno, pues un joven pobre pues como quiera, ¿no? Pero un viejito pobre, ahí sí ya está bien complicado. Entonces creo que es un asunto que mientras más jóvenes, de verdad, eso sí lo conozco perfectamente, ¿no? 500 pesos hacen la diferencia, porque imagínate cuántos 500 pesos juntas todos los meses de aquí a que tengas 65 años, más el interés que se fue generando, que además es interés compuesto, es decir, que no es una curva lineal, sino una curva, una línea curva. Entonces, justo creo que son cosas importantes que hay que revisar. Por supuesto que hay instrumentos para proteger nuestro dinero, no solamente el ahorrar en CETES o en invertir, sino también una de las cosas más útiles que hay, porque así es la realidad, ¿no? Generalmente cuando tú tienes un problema económico se debe a un imprevisto que en su gran mayoría es médico. Entonces un seguro de gastos médicos, por aburrido que suene, es una de las mejores maneras de proteger tu dinero, porque probablemente si tenías ahorrados 50, 100, 200 mil pesos y tienes algún accidente o enfermedad grave, y no tú, tal vez un familiar, pues probablemente ese dinero se vaya en hospitales y en médicos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza cada vez que veo en Instagram historias de, oye, pues vamos haciendo una rifa de una televisión, rifa de una moto, de una tele, porque pues a fulanita ya lleva 2 meses en el hospital, o le tienen que operar y cambiar no sé qué. Entonces, pues sí, creo que una de las mejores maneras de cuidar tu dinero, de cuidar tu patrimonio, y por eso también se le llama asesoría patrimonial, ¿no? Es la parte de un seguro. Entonces, los seguros también no hay que menospreciarlos. Tenemos asegurado el carro nomás porque es a fuerzas, pero a nosotros y a nuestros seres queridos, no. Entonces, claro que esos son cosas importantes para ir cuidando tu dinero. Y una vez que te fijas estas metas y vas viendo qué es importante para ti, ya generas un presupuesto y un plan de acción. Cuando ya tienes claro de cuánto dinero dispones y cuánto necesitas pues entonces ya es muy fácil trazar una ruta y decir, ok, pues entonces si junto 2,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes en 5 años o en 10 años, ya voy a tener el dinero suficiente para esto, ¿no? Entonces creo que ese sería como el caminito. Y sobre todo dentro de todas estas etapas, de estas 3 etapas, es ser muy honesto contigo mismo. Tanto
con la situación en la que estás, como lo que verdaderamente quieres, y sobre todo qué estrategias te funcionan y qué estrategias no, porque también hay gente que le funciona, no, pues vete a las 5 de la mañana al gym. Personalmente es algo que no voy a lograr, no es para mí, pero si me dicen, oye, vete 3 días a la semana, en la tarde ya como a las 6, eso igual sí lo puedo lograr, ¿no? Entonces es ser bien honestos con nosotros y con nosotras mismas para que funcione, y esa paz que se tiene creo que es invaluable. Sí, justo en terapia pasa lo mismo. Cuando el paciente llega a terapia y conoce al psicólogo, en la primera sesión nunca te va a contar realmente lo que está pasando. Es hasta una tercera, cuarta sesión donde ya él es honesto contigo y consigo mismo, porque a veces ni ellos se platican bien qué les pasa, qué les sucede, hasta que llega a algún punto de choque donde entran en crisis y van al psicólogo, ¿no? Entonces justo pasa lo mismo en las finanzas. A veces no estamos siendo honestos, estamos pensando, no, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo todo el mundo tiene tarjetas, todo el mundo compra carros, entonces yo me voy a comprar uno nuevo porque ya pasaron 3, 4 años y no me he comprado uno nuevo, o 5, o no, pues tal persona ya tiene carro, entonces yo también quiero uno del año, etcétera, ¿no? O sea, vamos tomando decisiones no en base a nuestra realidad o a nuestra situación, sino en base a un estatus, a redes, como tú dices, ¿no? Que vemos los que se la pasan de vacaciones y digo, bueno, yo quiero estar igual. Entonces pasan estas situaciones donde las personas pues toman malas decisiones financieras, ¿no? Entonces, ¿qué pondrías tú como prioridad, además de conocer tu situación personal, en cuanto a finanzas, de cómo seguirlas cuidando? Ok, ya las conozco, ya tengo más o menos un plan de acción. ¿Qué más tiene que ser mi prioridad? Creo que algo bien importante aquí es buscar ayuda y buscar asesoría profesional, al igual que en la salud mental. Probablemente dices, oye, pasé por esta ruptura, más o menos lo he estado llevando, ahí voy, y está perfecto, ¿no? Pero aún así yo te diría, oye, ¿por qué no buscas asesoría profesional que te ayude a llevar esto de la mejor manera? Porque tal vez hay algo que luego pasa, es como, oye, ¿y si nunca busco a nadie? Si yo nunca voy a terapia, pues, ¿qué pasa? Yo puedo seguir mi vida, hay gente que pasa toda su vida sin ir a terapia. Sí, pero ¿a qué costo, no? Hay una frase que, pero vas a aprender al final. Sí, pues a putazos también se aprende, ¿no? Entonces, si puedes tener una persona, un profesional que te vaya guiando y te vaya dando de las mejores herramientas, de más herramientas, para que tu camino sea menos doloroso, más sencillo y que te lleve más lejos, pues adelante. Si fueras a subirte una montaña, oye, ¿puedes subir descalzo? Sí, puedes subir descalzo. Pero ¿qué pasa si...? Pero también puedes subir con botas. Oye, ¿puedes subir por la veredita? No, pero también yo me llevo mi machete y abriendo vereda. Sí, o puedes ir con botas, con chamarrita, con un guía, ¿no? Con lámpara. Entonces, creo que eso sería como de lo primero que diría. Hay muchos profesionales, muchos de ellos que también son influencers, muchos de ellos que en realidad no tienen ni siquiera redes, pero creo que lo primero sería buscar un profesional para que nos ayude a esto. Si ya estás bien, qué bueno. Probablemente con ayuda profesional puedas estar mejor. Entonces creo que ese sería uno de los puntos más importantes. ¿Y qué otra cosa pudiera ser interesante? Contemplar. Creo que otra parte es platicar sobre ello. Al igual que en la terapia, cuando estás pasando por algún momento difícil de cualquier tipo, una ruptura, una pérdida, siempre es muy importante contar con esta red de apoyo, ¿no? Y verificar primero que esa red de apoyo sí de verdad sea red de apoyo, porque luego tal vez pensamos en red de apoyo nuestros más cercanos como familia y amigos, pero luego esas dinámicas con nuestros seres queridos tal vez no son los mejores consejos o las mejores personas escuchando, entonces puede salir peor, pero sí, ahora sí que
busca a la persona con quien más confianza le tengas y cuéntale sobre tus inquietudes, tus problemas, y eso siempre lo hace más llevadero. A fin de cuentas, no estamos solos en este mundo y el trabajo en equipo siempre está más chido. Sí, yo creo que ya actualmente, así como ir a terapia o ir al psicólogo es parte de la canasta básica, también pudiera ser ya entonces una asesoría financiera, ¿no? Creo que como todavía no es tan popular el tener un asesor o asesora de cabecera, tal vez no se nota tanto las ventajas que puede tener, pero es que en realidad una vez que tienes a un profesional de tu lado, y hablo con todos, ¿no? Yo soy de la idea de respetar muchísimo el trabajo y el expertise de cada una de las personas. Por ejemplo, hace rato tuve un problema en mi casa que se quedó sin agua. Yo no tenía idea de cómo solucionar eso. Le hablé al fontanero, lo vio en 5 minutos, supo qué era y en 5 minutos lo arregló. Y por supuesto que me cobró su dinero, que merecido lo tiene. Entonces, creo que está bien sí saber de todo un poco, pero yo soy fiel partidario del buscar al experto, ¿no? A la experta. Por algo el abogado es abogado, por algo la persona que estudió plomería o que se dedica a la plomería, o sea, es una persona que lleva 20 años haciendo eso. ¿Para qué yo me meto, no? Entonces creo que hay que confiar en el trabajo y en el conocimiento de los otros. Entonces eso de buscar apoyo es poderosísimo, por supuesto que en las finanzas y en cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo al principio, en el caso de los emprendimientos, es complicado buscar, oye, pues es que me dicen que necesito un abogado, y que un contador, y que un asesor para mi negocio. Y pues lamentablemente pues no siempre se tienen las posibilidades de pagarle a todos los profesionales. Sin embargo, sí diría, ok, comienza con uno porque los diseñadores, los que hacen marketing, es a la larga que te das cuenta el gran trabajo y la gran diferencia de entre trabajar una marca, tal vez sin menospreciar a quienes lo hacen, ¿no? Tal vez, oye, pues yo lo hice en PowerPoint, yo lo hice en Canva, ¿no? Y me quedó bien bonito, ¿yo para qué le voy a pagar a un diseñador? Y ya que ves el trabajo de todo un diseñador, del diseño de toda la marca, del diseño de la identidad y de cómo funciona y de cómo es congruente y cómo te ayuda a comunicar de manera efectiva el mensaje que quieres dar, dices, creo que sí lo vale, ¿no? Entonces, nuevamente, yo sé que creo que no siempre estamos en las posibilidades de pagar a un experto para todo, pero siempre que se pueda, yo lo recomiendo. Entonces, por supuesto que una asesoría financiera, probablemente para una persona que se dedica a las finanzas, te sepa resolver un problema que tú llevas dándole vueltas años en cuestión de 2, 3, 5 sesiones, ¿no? Entonces, a eso se dedica. Entonces, pues, si tú te duele la rodilla, vas al médico. Es lo mismo. ¿Qué crees tú que sean los mejores métodos para tener más ingresos? Tener más activos o más activos pasivos, en general, más dinero entrando a tus cuentas. ¿Qué sería así lo que pudiéramos mencionar? Quizás no irnos específico, como tú dices, no vamos a dar, haz esto y ya lo hiciste, pero en una generalidad, ¿cuáles serían como los mejores nuevas formas que alguien a lo mejor que tiene un trabajo o que tiene ya un emprendimiento pudiera implementar? Creo que justo en este punto es fundamental y clave lo de la parte del emprendimiento. El emprendimiento tiene la capacidad de sí ser un ingreso extra, pero tiene también el potencial de ser la manera, hablando de la pirámide de Maslow, de no solamente ser un medio por el cual satisfaces con lo que pagas tu comida, con lo que pagas tu renta, tu transporte, sino que puede llegar a ser tu trabajo y un emprendimiento, eso que te lleve a la autorrealización, ¿no? Al punto máximo de desarrollo. Es porque muchas veces nuestro trabajo y nuestro emprendimiento no solamente es con lo que nos ganamos la vida, es nuestra pasión, es nuestros sueños, es nuestra historia, es a lo que le estamos apostando en la vida, es nuestra contribución a la sociedad.
Entonces creo que más allá de los ingresos extras que pueda generar, creo que hay un montón de potencial allí que hay. Tienes la capacidad de generar trabajos para otras personas, tanto como empleados como proveedores, y que ese trabajo intentar que sea un poquito más digno que las condiciones que nos encontramos afuera, ¿no? Entonces, por supuesto que el emprendimiento no es una gran herramienta para aumentar los ingresos, y sobre todo que, mira, estamos en una era en que para bien y para mal hay mucha incertidumbre. Creo que parte de la crisis que tenemos es que todo eso que nos dijeron que era el caminito que había que seguir y lo que íbamos a recibir al seguir ese caminito ya no es. Pero eso nos brinda, además de una náusea existencial, nos da una enorme capacidad de imaginar otras cosas y de crear. Y que creo que si bien, por supuesto, el mercado y la situación económica en México y en nuestra ciudad es bastante complicada, compleja, claro que de repente pues también hay ciertos proyectos que se pueden potenciar de manera exponencial y crecer de formas que todavía no nos imaginamos. Entonces creo que la parte del emprendimiento es clave para generar mayores ingresos, y sobre todo creo que teniendo el enfoque de no querer crear cosas nuevas, que luego desde mi punto de vista eso hace que luego se creen muchas tonterías, ¿no? Porque el típico ejemplo de las gasolineras, ¿no? De VIP. Ajá, de las gasolineras VIP, y porque hay que pensar algo nuevo. No pienses en hacer algo nuevo, piensa en hacer algo bien. Por décadas, familias completas han vivido de tener verdulerías, pollerías, ferreterías. Y no hay nada malo en eso, ¿no? Creo bien, que... Y hay miles de historias de familias que por generaciones se han mantenido de eso, ¿no? Entonces, los oficios, creo que los oficios también son una herramienta en la que tal vez es más difícil generar muchos ingresos, pero definitivamente va a ser bien complicado que te quedes sin comer, ¿no? Si tú eres zapatero, mecánico, carpintero, electricista, pues seguramente de algo va a caer chamba, ¿no? Entonces creo que sí es importante imaginar no solamente las cosas como no solamente ver las cosas como son, sino imaginar cómo podrían ser. Creo que actualmente yo veo una problemática que es este salto de empleado a emprendedor. Muchas personas están emprendiendo, pero tienen una mentalidad de empleado, entonces solo se dan más trabajo y no están pensando en, justo como tú dices, generar empleos, en cómo la empresa se vuelve ya otro ente donde ingresa dinero, hay su trabajo y están sus utilidades, ¿no? Como que hay una desorganización, y todo esto por falta de información, ¿no? Creo que ahí está la problemática en cuanto a ese tipo de situaciones. Pero yo creo que el hecho de ya intentarlo, pues es un avance, ¿no? No se están quedando solo en lo que ya está, lo que ya tienen, que no les está funcionando, no están viviendo como quieren, no tienen los ingresos, viven en deudas, pagando intereses. Muchísima gente vive pagando solo el interés y así viven. Entonces, creo que el salto a emprendedor es difícil, ¿no? ¿O tú cómo lo ves como experto en finanzas? Creo que sí es complicado, pero no... Y es normal, porque justamente para la mayoría de las personas que emprenden es un tema nuevo. Estamos muy acostumbrados a saber qué hacer y qué esperar cuando uno es empleado, ¿no? Y que por supuesto, ojo, también se puede aumentar tus ingresos siendo empleado. Exacto. Y también siendo freelancer, ¿no? Siendo autoempleado, y está perfecto. Creo que ciertos puntos, detalles clave aquí es saber costear y cobrar tu trabajo. Algo que malamente tal vez le llaman el saber venderse. A mí no me gusta ese término, pues yo lo llamaría un defender tu trabajo, ¿no? Y lo que vale, lo que cuesta. Entonces
Sí creo que es difícil porque en realidad todas las condiciones están en contra. Es curioso. El 99.7 de las unidades económicas de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, empresas con menos de 50 empleados. Son las que generan el 70% de los trabajos en México y más del 50% del PIB, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en términos de inclusión financiera, que nos referimos al acceso que hay a instrumentos financieros, principalmente financiamiento, es prácticamente nulo. Cuando hablamos de política fiscal, es decir, de los impuestos que se pagan, si comparamos las MIPYMES con las empresas que cotizan en bolsa, pues las MIPYMES pagan más del 30% neto de impuestos, contando formalidad e informalidad, porque a fin de cuentas, aunque sean informales, siguen pagando impuestos, que creo que eso es algo que no siempre se comenta, y justo quienes no pagan impuestos y quienes, por los datos, son los que menos pagan impuestos son las empresas más grandes de México, que son, por ejemplo, muchas de las que cotizan en bolsa. Ellas tienen más o menos el 10% se le llama tasa impositiva, es decir, ¿cuánto pagan de impuestos? El 10%. Entonces piensa que el changarro de aquí de la esquina, la taquería, la estética, la pollería, en promedio paga 3 veces más que una empresa como TV Azteca. Entonces, por supuesto que hay condiciones de desigualdad estructurales y de acceso a oportunidades y a financiamiento que por supuesto que hacen muy complicado el emprender. Si a esto le sumamos la falta de conocimientos sí, prácticos de educación financiera, que también es prácticamente nula, entonces pues se vuelve un escenario pues completamente desolador. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es complicado no necesariamente por los empleados. La gente que se anima a emprender es muy trabajadora, es gente que le va echando todas las ganas, pero a los 2-3 años pues truena, ¿no? Te mentiría y les mentiría si digo que con una asesoría eso se va a cambiar. Lo que sí les puedo asegurar es que teniendo una asesoría financiera, un buen respaldo y una educación y una claridad sobre conceptos básicos de finanzas, de contabilidad, de leyes, si aumentas mucho tus probabilidades de éxito, que actualmente el 7 de cada 10 empresas no pasan de los 3 años, ¿no? Y si vamos al plazo de 10 años, solo una empresa, solo un nuevo emprendimiento de los que se crean, llegan a los 10 años. Entonces, pues por supuesto que la realidad está complicada, ¿no? Pero, pues yo, honestamente, yo no puedo influir en la política fiscal de nuestro país, pero sí les puedo ayudar a que con la situación que tenemos tengamos más probabilidades de éxito. Entonces, esa sería como la invitación, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué pudiera hacer una persona o qué necesitaría tener para decir, me lanzo a emprender? ¿Cuáles serían como esos pasos básicos? Mira, te platico un poco de lo que nosotros trabajamos como la ruta del emprendimiento, del emprendedor, de la emprendedora. Lo primero es la idea. La idea que es muy curioso porque todos hemos estado en una peda, en una fiesta, con un amigo diciendo, así como siempre tenemos tenemos que hacer un podcast, todos tenemos que hacer un negocio, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay es parte de la idea. Lo segundo es analizar esta idea y bueno, ok, esa idea ¿resuelve algún problema? Probablemente sí. ¿Qué tan eficazmente lo resuelve? ¿Cómo se han resuelto ese problema, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay a ese problema? Eso sería como de las primeras cosas que hay que pensar. Y sobre todo, un punto muy importante es, ¿la gente estaría dispuesta a pagar por esa solución? Si pasamos ese filtro, vamos bien. Lo siguiente que habría que pensar es, sin importar si es un producto o un servicio, es, digamos, como en la ruta crítica, en el producto mínimo viable, en
esencialmente, ¿qué es lo mínimo que requiero para yo generar esta propuesta de valor, ¿no? Le llamamos propuesta de valor justo porque ya vimos que sí da una solución y que además la gente está dispuesta a pagar por esa solución. Entonces, vemos qué necesito. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué idea millonaria has tenido? Todos hemos tenido ideas millonarias. Ahorita que he tenido no, pero se me puede ocurrir ahorita mismo. Ya. Por ejemplo, había pensado en limpieza doméstica tipo Uber, o sea, que pudieras, o sea, en una aplicación que pudieras agendar una limpieza doméstica, por ejemplo. Ok, perfecto. Ahí nos vamos con las primeras complicaciones. ¿Qué necesitarías, qué mínimo necesitarías como prototipo para dar este servicio? Una aplicación. Probablemente, bueno, necesites a un grupo al menos de personas que se dediquen al servicio doméstico, que estén dispuestas a trabajar contigo, y una aplicación. Entonces, algo que generalmente no se dice es, por lo general las aplicaciones son caras y son complicadas de hacer. Entonces, ya que vas viendo qué tan viable es, oye, ¿habría otra manera que no sea en una aplicación de dar ese servicio? Podrías, por ejemplo, ponerlo en una cuenta de Instagram y que te escriban y tú checas tu disponibilidad. También pudiera ser. Ok, ahí lo que estamos viendo es, a fin de cuentas, lo que necesitas es que alguien te contacte, tenga un medio para contactarte y tú le puedas decir la disponibilidad de personas que tienes y de horarios y hacer ese match para que le envíes a la persona que va a realizar el servicio en el momento y lugar que el cliente lo solicita. Básicamente necesitas eso. Si te fijas, ya que nos vamos a la esencia, ya quitamos la parte de la aplicación, porque también puede ser por teléfono, también puede ser en un Google Calendar, se puede hacer de mil maneras. Sí. Entonces, una vez que desarrollas el producto mínimo viable y que vas viendo esto mínimo esencial que necesitas para trabajar, lo empiezas a costear y dices, ok, bueno, ¿cuánto me va a costar? Y sobre todo, primero vamos a hablar de los costos. Los costos están relacionados directamente al producto o servicio que vas a determinar. Entonces, aquí uno que me parece que sería el principal es cuánto le vas a pagar tú a las personas que vayan a realizar el servicio. Ese sería tu costo. Pero también hay unos que se llaman gastos, que los gastos ya no están directamente relacionados a eso. Por ejemplo, si tú vas a gastar en publicidad para que te contraten tu servicio, la publicidad en sí misma no va a realizar tu servicio, sino que te va a ayudar a. Esa es otra parte de eso, se les llaman los gastos. Entonces haces un desglose de tus costos, de tus gastos, y entonces ya puedes pensar en ponerle un precio a tu servicio. Primero contemplando lo que a ti te cuesta darlo, y hay otras estrategias que puedes tomar. Por ejemplo, el precio de mercado, la solución que estás dando, si equivale a algún dinero. Entonces hay como varias estrategias que puedes usar para ponerle un precio. Una vez que ya tienes tus costos, tus gastos y tu precio, digamos que ese ya es como tu mini modelo financiero de tu negocio, ¿va? Entonces ese sería el siguiente paso. Algo que recomendamos siempre contemplar de estas tempranas etapas es todas las partes de permisos, cosas legales. Por ejemplo, esas personas que van a realizar el servicio, ¿van a ser empleadas tuyas, empleados tuyos, o van a trabajar por contrato? En caso de que haya alguna parte de robo, daño, tú la tendrías que asumir. ¿Tú cómo vas a manejar la parte de daños tanto con tu cliente como con tus proveedores, ¿no? A través de un contrato, a través de un convenio. ¿Necesitas algún permiso? Hay muchos negocios, por ejemplo, si tú abres un local, necesitas un permiso del ayuntamiento, una licencia municipal. Necesitas, para muchos casos, en casos de permisos específicos, por ejemplo, de COFEPRIS, cuando trabajas con cosas médicas o de salud. Entonces, ¿qué otras cosas necesitas
cuidar y tener como de permisos y en regla para operar. Eso siempre es muy importante porque es de las cosas que generalmente se dejan pasar y ya a los 2-3 años salen las broncas y es un problemón. Entonces ese sería el cuarto aspecto como a tener contemplado. Lo siguiente pues sería pues básicamente echar a andar ese rollo, porque lamentablemente como todo es tan nuevo, pocas veces podemos tener estudios de mercado que nos ayuden a validar nuestra idea. Entonces es irnos poco a poco y bueno, pues tal vez como todos los negocios empiezo con mis familiares, con mis amigos, oye, te ofrezco este servicio y vamos viendo cómo va funcionando. Hay un error que bueno, no le llamamos error, inconveniente que generalmente me encuentro, sobre todo en las personas que buscan emprender y que ya tienen mucho capital para hacerlo, es que, por ejemplo, quieren poner una cafetería y la ponen pero completita, o sea, con azulejos, con letrero, con tazas, con absolutamente todo. Y pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes y la gente no va. Y entonces todo ese dinero que invirtieron se perdió. Por eso es mejor que el crecimiento del negocio sea orgánico. No importa que tengas todo el dinero para hacerlo completito y que esté al 100. Ok, busquemos de lo mínimo que se necesita para operar y de ahí vamos validando y vamos metiéndole más dinero. Ok, bueno, ahora ya vamos a buscar un logo. Oye, ¿tu nombre está registrado? Bueno, hay que buscar registrar el nombre. Oye, mi logo, ¿cuáles son mis colores? Voy a presentar redes, ¿en qué redes me voy a promocionar? Y ya empiezas a darle como mayor estructura. El dinero que voy a recibir, ¿lo voy a recibir yo? ¿En efectivo? ¿Por transferencia? ¿Cuál es mi régimen fiscal? ¿A qué actividad me tengo que inscribir para yo poder recibir ese dinero? Dentro de mi costeo, ¿están contemplados los impuestos que iba a pagar? Son ese tipo de cosas que generalmente no se contemplan y que hay que ir contemplando. Entonces ya una vez que vas validando la idea, lo mínimo indispensable, los permisos y cosas como legales que requieres, la parte de ya comenzar a trabajar, entonces sí ya puedes comenzar a darle una mayor estructura y estructura y solidez a tu negocio, ¿no? Y es ahí donde generalmente comienzan los problemas, porque en el mejor de los casos el emprendimiento va creciendo y es muy normal que al principio el emprendedora haga todo. Siempre somos todólogos al principio, pero va a llegar un punto en el que no te des abasto y tú seas el cuello de botella. Entonces vas a tener que empezar a delegar, a contratar y a asumir, a delegar responsabilidades. Entonces eso implica comenzar a tener procesos claros, políticas claras para que las cosas no solamente se hagan, sino se hagan como tú necesitas que se hagan. Entonces ahí es donde comenzamos a trabajar en procesos, en políticas, en tener claros mis diferenciadores. Probablemente ya empiezas a querer posicionar tu marca en el mercado. Entonces, ¿cuáles van a ser esos diferenciadores que vas a soltar, ¿no? ¿Cómo te vas a presentar ante sociedad para que la gente decida irse por ti y no por cualquier otra persona? Entonces es así como se va caminando esta ruta del emprendimiento, y por supuesto que es muy emocionante. A mí me encanta y que creo que es un proceso, es doloroso, hay subidas, hay bajadas, hay momentos muy satisfactorios, siempre hay un momento en el que pues uno quiere aventar la toalla. En los negocios familiares, que son los más comunes en México, pues nunca falta el pleito entre marido, mujer, hermanos, el cuñado, ya se metió la cuñada y se hace un relajo, ¿no? Entonces siempre es como bien importante desde el principio tener como todo claro, responsabilidades, quién se va a dedicar a qué, y como que a partir de ahí ir trabajando. Y la verdad es que me encantaría decir, bueno, ante estas eventualidades, ¿qué se hace? Pues habría que revisar cada caso, ¿no? Porque hay muchas veces en que se quieren dar soluciones del libro y pues la realidad no es así, lamentablemente. Ojalá fuera así de fácil, pero aún así está bonito. Entonces básicamente
Eso es a lo que me dedico, eso es a lo que nos dedicamos. Me gusta mucho mi día a día escuchar los retos a los que se van enfrentando emprendedores, emprendedoras, pequeños negocios. Y sobre todo aquí se va volviendo también bien importante la parte de la administración, del control que tengas, de lo que pasa o de lo que no pasa. Es bastante emocionante, pero digamos que a grandes rasgos esos serían los primeros pasos para alguien que quiere emprender. Excelente, sí, yo creo que justo es como disfrutar los procesos, disfrutar tanto tus caídas, ¿no? Y que al final de cuentas el caos que podemos estar pasando a lo mejor en alguna etapa es importante para realmente, como tú dices, ver tu realidad y ver qué puedes hacer con ella. Y justo tienen que llegar sí o sí estos momentos donde tus emprendimientos tengan éxito, o donde tu empleo tenga éxito, o tú asciendas en algún puesto, o tengas ese negocio que siempre quisiste tener y que esa idea pues tuvo los frutos, rindió frutos, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que es disfrutar ambas situaciones, tanto cuando te va bien como cuando te va mal, pues estar feliz. Creo que ahí está la clave, o si estás triste, pues vivirlo. Asumirlo, sí, claro. Porque cuántas veces no es como estoy en números rojos, pero no los quiero ver, entonces no me quiero poner triste y no los veo, los evado y quiero vivir feliz. Tampoco ahí está, no es la clave, sino como ver tu situación, ver tu realidad, y en base a ella pues ya podrás trabajarla, porque si no la ves, pues cómo vas a lograr, ¿no? A crecer. Y para las personas que a lo mejor en este momento les está yendo súper bien con su emprendimiento, les está yendo súper bien en sus finanzas personales, nunca está de más, ¿no? Revisar con algún asesor o con un experto, al igual que cuando vas a terapia, no está de más, no, pues yo ando bien, pero como recomendación siempre es como ve una vez al año, o chécalo, o mínimo platícalo con alguien de confianza a ver cómo andas, y poco a poco, ¿no? Se puede como ir mejorando en estas áreas que a veces no vemos o no queremos ver, y que siempre podemos estar incluso pues mejor, ¿no? De lo que como lo podemos estar actualmente. ¿Quieres agregar algo más a estos temas? No sé, algo que te gustaría mencionar, o que dónde te pueden buscar, por ejemplo. Bueno, creo que me gustaría cerrar con esto último que dices. A fin de cuentas, el dinero es un medio y no un fin. Creo que cuando tenemos bien claro eso, nos damos más chance de disfrutar el viaje, que a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Y sí, bueno, pues para lo que necesiten me pueden buscar. Mi teléfono... voy a buscar las redes. Mira, para todas nuestras redes, nuestra consultora se llama Finium, y estamos en redes como, nuestra página web es finium.com.mx, también nos encuentran en Instagram como Un Pendiente Menos, y nuestro teléfono es 33 30 15 64 96. Entonces, por cualquiera de esos medios, pues podemos escucharlos. Me encantará escuchar estas pasiones, estos sueños, estos problemas que tienen, y ver la manera de, si podemos apoyarlos, pues más que encantados. Muchas gracias, Daniel, y gracias también a Row, que estamos en sus oficinas en Guadalajara, que están de nueva creación. ¿Qué te parecieron las oficinas? Excelente, la verdad es que, bueno, creo que aquí no le alcanzan a ver, pero hay una vista preciosa de la ciudad. Estamos en un piso 10 y pues está todo de lujo. Ok, igual revisen sus redes. A través de las mías puedo tener ahí alguna historia, o las pueden buscar. Están en Google, en página web, en todos lados. Entonces, pues muchas gracias a Rob, muchas gracias a Daniel, y estaremos pronto grabando más episodios también de finanzas. Déjenos sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran, porque lo vamos a estar revisando, y en base a eso podemos hacer ya sea una segunda parte, o hacer, no sé, programas sobre marketing, sobre ideas de negocios,
sobre la creatividad en los negocios, de cómo puede surgir una idea realmente que sea buena, o análisis a lo mejor de los mejores negocios que puedes emprender y que no necesariamente tiene que ser algo nuevo, descubrir el hilo negro que lo vuelve más complicado. Entonces, pues yo creo que es como encontrar también un equilibrio, ¿no? Porque puedo tener, mi pasión sea los paracaídas, pero no tengo nada de idea de cómo lo voy a hacer en un negocio así. ¿Me explico? Creo que tiene que haber como un balance entre lo que te gusta y que realmente te vaya a funcionar ese negocio, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti, Omar, un gusto estar aquí contigo platicando y también un saludo a todas las personitas que nos escuchan allí en su casa o en su trabajo, donde sea que nos escuchen.